La economía verde aún no tiene una definición clara de sus propósitos y formas de implementación. Esta fue la discusión central de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20. 20 years after Rio. Según algunos empresarios, la economía verde no va en contra ni del mercado ni del libre comercio. Simplemente trasciende el modo de producción actual al incorporar variables sociales y ambientales. Otros empresarios creen en la economía marrón, cuyo objetivo único es el crecimiento económico fundamentado en las energías fósiles y extracción de recursos naturales. ¿Cómo se están desarrollando las políticas verdes? ¿Cómo está actuando la economía verde corporativa? ¿Cómo se está configurando la economía verde en Colombia? Bienvenidos nuevamente a este programa Su Madre Naturaleza del Canal Capital. Hoy nuevamente estamos en este maravilloso escenario natural que es el Jardín Botánico de Bogotá, que nos acoge con muchísima generosidad con todo el equipo de Canal Capital. Tenemos un tema muy interesante que es para todos los oyentes, un tema que no es solo para los expertos. Y hemos aprovechado del quinto Congreso Internacional de Medio Ambiente en Bogotá, donde se dan tantos eventos de cultura, de cine, de arte. Entonces hoy vamos a aprovechar que están en Bogotá Marie Claire Cordonnier, que se va a presentar ella misma, Nora Padilla, bogotana, y Claudia Martínez, otra bogotana, un grupo de 3 mujeres que participamos en este congreso, y posteriormente tendremos otros invitados especiales sorpresa para que ustedes nos sigan y no cambien de canal y nos sigan en esta franja de análisis para seguir debatiendo, además interactivamente, a través del portal del canalcapital.gov.co. Nora Padilla. Nora es representante de la Asociación de Recicladores de Bogotá, quizás una de las líderes de la economía verde en Colombia. Y quisiéramos además que el público reconozca lo que ustedes vienen haciendo como gremio en Bogotá, Cundinamarca y en el país. Cuéntenos entonces, ¿cómo se siente usted comprometida con la economía verde? Muchas gracias, Margarita. Además, para agradecer también la realización de este programa, no en este capítulo, sino en la concepción misma del programa. Y efectivamente los recicladores hemos venido aportando al país desde hace más de 60 años en la recuperación de materias primas, que genera un gran impacto en la industria nacional. Y nosotros sí creemos que el reciclaje y los sistemas de aprovechamiento forman parte del nuevo cambio que va a tener que obligatoriamente asumir el mundo. Bueno, Marie Claire, que viene por, creo que es la segunda, la tercera vez que vienes a Bogotá. Varias veces, sí. Varias veces. Bueno, primero cuéntale al público qué hace la organización en la cual tú trabajas, entre Roma, Londres, Canadá, en fin, por el mundo, y además cómo nos estamos integrando con esa red internacional que manejas. Muchísimo gusto. También quisiera decir gracias por la invitación de estar con ustedes. De verdad, siempre me encanta estar aquí en Colombia. Y me encanta especialmente cómo nos reciben y cómo hay una buena voluntad de cooperar, especialmente en temas de economía verde. Colombia sí tiene mucho que hacer todavía, pero en el mundo es uno de los líderes y se nota en los procesos de negociación internacional, de los acuerdos y los tratados en lo cual yo participo. Y se nota también cuando estamos estudiando y documentando y compartiendo las mejores prácticas a través del mundo. La organización para la cual trabajo es una organización intergubernamental. Colombia es un estado miembro, entre otros como Kenia y también las Filipinas, que tiene la primera ley de cambio climático del mundo. Nosotros nos especializamos en derecho y trabajamos con países cuando quieren escribir una nueva constitución, cuando les interesa mejorar su marco regulatorio para promover la economía verde o una respuesta al cambio climático.
Entonces, el trabajo que hacemos es trabajo de asistencia con los gobiernos que son miembros de nuestra organización. Sí tenemos sede en Roma, pero trabajamos en más que 120 países y de vez en cuando de una forma muy, muy intensa. Entonces, yo soy la dirigente del Departamento de Derecho Económico. Y yo me invierto a todos los con los cuales estamos trabajando ahora en todos los países en economía verde para nuestro trabajo de derecho económico. Bueno, pues ojalá que ahora que hay un ambiente que recrea el Congreso, tu organización pueda realmente apoyarnos para poder reformular la política pública de economía verde, teniendo en cuenta todo lo que vienen haciendo nuestra ciudadanía y organizaciones de base. De verdad, aquí lo que estoy buscando es ejemplos, porque yo también soy autora. Ya voy escribiendo mi libro número 15 y es sobre el tema de preparación jurídica para la economía verde. Así que con Claudia y con ustedes aquí voy también aprendiendo mucho y no solamente cooperando y enseñando. Estupendo, esto es un aprendizaje horizontal de cooperación sur-norte-sur. Claudia, bueno, usted fue exministra de Ambiente, ahora trabaja también con los territorios en Colombia. Cuéntenos, por favor, desde su experiencia territorial, ¿cómo es que está viendo este tema de economía verde? Margarita, este es un tema realmente que lo veo mucho más en las bases, que la veo en las empresas que siempre y en la gente que siempre ha pensado que quieren hacer cosas por el planeta y no solamente cosas para ellos mismos. A través, digamos, de Ecología, Economía y Ética, que es mi empresa, estamos haciendo o mapeando un poco el entorno de este tipo de cosas que suceden, por ejemplo, en temas de cambio climático en el territorio o que suceden, por ejemplo, en las economías de las empresas en la realidad. Entonces, temas como el que dijo Norita, por ejemplo, el reciclaje, evidentemente tiene un espíritu que de siempre ha pensado en la economía verde, que, dicho, el término se lo inventaron ahora, pero ya lo lleva haciendo siempre. Pero por supuesto. ¿Sí? Naciones Unidas cree que puso la primera piedra cuando ustedes llevan 50 años trabajando y las organizaciones y los resguardos indígenas que vienen trabajando y conservando la naturaleza desde tiempos inmemoriales. Bueno, en su madre naturaleza, hoy Gilberto Rincón, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, que organizó el Congreso, nos da el marco de entrada. El Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, CEID Colombia, viene organizando en nuestro país desde hace 5 años un Congreso Internacional de Medio Ambiente. El objetivo primordial de este Congreso es traer el pensamiento de figuras internacionales para socializar en Colombia temas novedosos. Para el 5º Congreso que se está realizando en Bogotá esta semana, hemos tratado el tema de la economía verde, que es un tema novedoso y en construcción, pero que busca fundamentalmente un modelo económico que reduzca las emisiones de carbono, use razonablemente los recursos naturales y tenga una inclusión social, porque este es un modelo inclusivo donde se busca premiar el capital natural y conservarlo en beneficio de las clases menos favorecidas. Entonces, el panorama futuro es un nuevo modelo económico, donde va a haber unas políticas públicas que creen un entorno favorable y un sector privado reestructurando su visión de negocio para ser más compatible con los recursos naturales y conservarlos mejor. Bueno, ya ven ustedes en qué marco nos movemos. Bogotá siempre una capital internacional que nos permite mover estos temas y además poder influenciar la política pública para que los ministros y los ministerios entiendan también las voces de la ciudadanía. Nora Padilla, ustedes en este momento, ¿qué proyectos pueden comentarle al país que tienen como portafolio de economía verde? Pues mira, yo creo que relacionando un poco lo que hacemos los recicladores, no solamente en el aspecto operativo, que es recuperar casi ya 1 millón de toneladas al año de materias primas, que reducen de manera importante para las empresas sus costos de producción, hemos también hecho una incidencia muy importante en derecho. La Corte Constitucional de Colombia acaba de emitir un auto que establece que los recicladores de Colombia son los prestadores naturales del servicio público de recolección y de aprovechamiento. Y nosotros creemos que es un marco muy importante para que el país efectivamente reconozca el aporte de los recicladores,
todo el mundo sabe que, si bien es cierto, los recicladores subsistimos de la recuperación de materiales, se haría justicia si además de la venta del material nosotros tuviéramos un pago por la recolección del material, de la misma manera que se le paga a un operador del servicio a una empresa grande. Así es. Pero quiere decir, ustedes tienen prestaciones sociales, pensión, aseguro salud. ¿Cómo funcionan entonces los trabajadores independientes del reciclaje? Porque es que es ahí donde vamos, y ahí yo quisiera oír a Marie Claire después, cómo en términos legales podemos hacer el reconocimiento de ese trabajo que ustedes le están haciendo a la ciudadanía, en particular a la ciudad de Bogotá y otras ciudades del país. Ha sido muy injusto el proceso con nosotros. Los recicladores apenas sí obtienen una remuneración muy inferior a un mínimo, a un salario mínimo, y nosotros creemos que en la medida en que se pueda ir aplicando la tarifa del servicio de aseo a una remuneración por tonelada recogida por los recicladores, pues cada vez va a ser más eficiente el esquema de recuperación y aprovechamiento, pero también la posibilidad de que miles de recicladores en el país, más de 50.000 recicladores en el país, tengan un beneficio, ojalá, en reconocimiento social, como es el de la seguridad social. Bueno, como esto es un tema que además hay que ir en profundidad porque estamos en la franja de análisis de Canal Capital, estaremos haciendo otro programa con ustedes, Norita, para que realmente la ciudadanía conozca qué es ese valor agregado para la economía verde desde el gremio de los recicladores. Vamos entonces ahora con Claudia. Claudia, estaba comentando que están trabajando en el Huila. Es muy importante que entendamos qué están haciendo en el macizo colombiano, porque creo que para Marie Claire va a ser muy importante que sepa que todos estos ejemplos que hay en Colombia ponen a Bogotá y ponen a Colombia en un liderazgo de punta frente a estos temas y que necesitamos este reconocimiento internacional, ahora que estamos en el proceso de paz. Margarita, el proceso del Huila es muy interesante porque si uno ve lo que va a pasar en cambio climático y la proyección que tiene el IDEAM, digamos, en su segundo escenario, el Huila va a ser un departamento con muy bajas precipitaciones, es decir, con poca agua. Y el Huila es en donde nace nada menos que el río Magdalena, perdón, que más o menos nos distribuye agua para el resto del país. Y si estamos hablando de economía verde, pues la economía verde empieza por los servicios ecosistémicos. Y es como mantener los servicios ecosistémicos, no solo para un departamento, sino para el país. Entonces, con recursos de USAID y con otras fuentes, el Huila se está convirtiendo en un departamento climáticamente inteligente. Estratégico. Y estratégico, porque es que si cuidan sus servicios ambientales, no los cuidan al resto del país. Y es ahí donde es lo profundo de la economía verde, ¿sí? Entonces, si uno va, por ejemplo, al macizo colombiano y se centra en Pitalito, uno ve un montón de minifundios y de campesinos, digamos, que subsisten de las frutas del café. El Huila se está convirtiendo en el departamento del café por excelencia, que sin embargo tienen que subsistir en un clima cambiante y tienen que generar sus economías verdes, asegurando no solo los servicios ecosistémicos del agua, de la tierra, etcétera, para el Huila, sino para el país. Entonces, el tema es muy importante porque estamos generando un plan departamental que se llama Huila 2050, para pensar en el largo plazo del departamento y que evidentemente la economía no se piense en la economía de hoy, sino la economía del futuro. Y yo creo que acá el tema, digamos, de la definición de la Comisión Brundtland, que hay veces la dejamos, este tema, digamos, de pensar en las generaciones futuras, es un tema de equidad generacional. Sí. ¿No? Y es muy importante. Entonces yo creo que el tema implícito, primero, de las necesidades. Porque Margarita, ¿qué necesidades tienes tú? ¿O qué necesidades tiene Nora? ¿O qué necesidades tiene Marie Claire viviendo en Roma? Pues las necesidades para las futuras generaciones habla del consumo. Y yo creo que acá es donde hago el link con lo que acaba de decir Norita, y es, bueno, ¿qué estamos consumiendo? ¿No? Y por eso, ¿qué estamos reciclando? Todo esto yo creo que se envuelve en pensar en economías mucho más inteligentes a nivel departamental, que influyen a nivel regional, pero que se basan primordialmente en lo que nosotros consumimos desde cualquier sitio, desde el Huila en Pitalito, desde donde estamos en Bogotá o donde estamos en Roma. Ya. Entonces, en ese marco, Marie Claire, para que veas el contexto colombiano en que se está moviendo esta dinámica de la economía verde, formal e informal, como la queramos llamar, ningún economista hasta la fecha no le ha puesto nombre, pero vemos que esto tiene todas estas perspectivas.
¿Cómo creen ustedes que desde el organismo internacional donde estás tú podemos empezar a tener o a reforzar ese marco legal que ustedes están ayudando a los países? Porque eres una aliada estratégica precisamente en este proceso. Exactamente. Y quiero empezar con el punto de que la economía verde, como acaban de decir y como también lo has dicho tú, de verdad es algo no nuevo en términos de los hechos y de lo que estamos haciendo y de las voces que tenemos que escuchar, pero es un reposicionamiento, es una crítica de lo que hay ahora, pero una proposición para lo que puede venir. Entonces lo que estamos viendo para la economía verde es lo de poner más atención, prestar más atención, ayudar y trabajar con y dar los servicios de derecho, de gobernanza, de atención en la prensa, de atención social a los ejemplos buenos que toman en cuenta tanto la parte ambiental que también la parte social. Y es allí donde conecto mucho con lo que acaba de decir Claudia y también Nora, porque cuando estamos viendo a cómo es que el derecho y que la ley y que los cambios regulatorios y los cambios en toma de decisión y los cambios en medidas de cumplimiento se pueden hacer, podemos darnos cuenta que hay problemas. Hemos tenido especialmente desafíos en la idea de poder hacer cumplimiento, asegurar implementación de las leyes para protección de recursos naturales, para tener una economía que funciona mejor y no externaliza todo el daño que puede hacer tanto socialmente que ambientalmente. Entonces, qué bueno que te estás dando cuenta que aquí en Colombia tenemos ya una cantidad de acciones, necesitamos ayudas para armar ese portafolio de buenas prácticas que tenemos en economía verde, que vienen de la base, que vienen de las organizaciones sociales, y invitamos a tu organización a que realmente nos ayude a darle el valor agregado que tiene todo ese esfuerzo comunitario. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque este tema se pone muy interesante. Nuevamente, Su Madre Naturaleza, estamos aquí con Adriana Lagos, subdirectora educativa y cultural del Jardín Botánico, sitio maravilloso que nos acoge para este programa, donde nos sentimos súper a gusto. Adriana, cuéntenos qué va a pasar con el Festival de Cine de Bogotá. Hola Margarita, pues queremos invitarlos a todos para que puedan ver la muestra de cine ambiental en el marco del Festival de Cine de Bogotá, aquí en el Jardín Botánico, hasta el 18 de octubre, en funciones de 2 y 4 de la tarde. O sea que la gente puede venir aquí masivamente al jardín. Gratis. ¿A dónde se dirige? Pueden entrar gratis, no solo apreciar la función de cine ambiental, que tenemos excelente cine ambiental para mostrar, sino también disfrutar de este escenario tan maravilloso que es el jardín. Muchísimas gracias, Gracias Adriana. a ti. Nos sentimos como en casa. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahora volvemos al contexto de economía verde y tenemos a Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, quien nos hace unos comentarios muy pertinentes para que sigamos después con el panel y otras conversaciones. Manuel. En primer lugar, no existe una economía verde como tal. Existe el concepto general que dice básicamente pongamos la economía en orden con el objeto de hacer sostenible ambientalmente el planeta Tierra y los países y con el objeto de erradicar la pobreza. Pero existen muy diversos teóricos de la economía que están tratando de aproximarse a qué es la teoría económica de la economía verde y cómo se llega a esa economía verde. Entonces sería erróneo pensar que existe la economía verde, eso no existe. En el pasado hay que decir que no es nuevo el concepto, se le ha denominado así porque desde hace 20 años, desde la conferencia de Río, comenzó a trabajarse muchísimo en el tema de la microeconomía verde. Por ejemplo, en Colombia existen las tasas de uso de agua. ¿Qué es una tasa de uso de agua? Es un sistema que el cual usted cobra el agua que consume a un agricultor, a un industrial, a quien toma agua potable en su casa, con el objeto de racionalizar su uso. Entonces es un instrumento económico para racionalizar el uso del agua. En Colombia, infortunadamente, ese instrumento está desmontado. En Colombia se montó otro instrumento, la tasa retributiva para la contaminación de las aguas, que infortunadamente también se desmontó, pero ese es otro instrumento de que da la microeconomía para buscar que los actores económicos se
comporten en forma ambientalmente saludable. En Colombia han existido los incentivos tributarios para los industriales con el objeto de que compren tecnologías verdes y maquinaria que cause el menor daño ambiental posible y utilice mejor los materiales. Todos esos son, digamos, parte de lo que se puede denominar la microeconomía verde, en lo cual Colombia y los países de América Latina han hecho algunas cosas, pero eso está atrasado. La parte interesante que se plantea ahora es la macroeconomía, que es claramente el tema que se ha tocado muy poco. Cómo lograr desde la macroeconomía generar un proceso económico en el cual claramente se proteja el medio ambiente en forma adecuada y por otra parte se erradica la pobreza. Entonces, digamos, hay que hacer esa distinción porque yo creo que es importante. En Colombia estamos muy orgullosos porque se van a invertir 400 millones de dólares de las regalías anuales en investigación y tecnología. Bueno, Corea tomó la decisión de invertir 200 veces esa suma en un periodo de 4 años en tecnologías verdes. Eso es lo que se llaman políticas macroeconómicas gruesas. Entonces, en Colombia, ¿cuál es el tema que tenemos hoy en día? Que el gobierno ha resuelto darle una prioridad enorme desde el punto de vista macroeconómico a la locomotora minera, sin ninguna consideración ambiental, o muy poca consideración ambiental. A tal punto que el gobierno parece dispuesto, por ejemplo, mediante esa política, a abrir la región amazónica y la selva de Colombia a la minería. Eso es política gruesa, macroeconómica, y eso ambientalmente no corresponde definitivamente a la economía verde. Ahí vamos a destruir unos activos muy valiosos. Entonces, claro, ¿cuáles son las grandes líneas de la economía con el objeto de erradicar la pobreza por una parte y con el objeto de que los ecosistemas sigan prestando servicios claves como el agua a la sociedad, que esos servicios no se empobrezcan? Pues es la gran política macroeconómica. Hay políticas muy centrales de la política macroeconómica, por ejemplo, ¿a qué tasa de descuento se miden las inversiones de hoy para favorecer las generaciones futuras? Siempre se dice que el desarrollo sostenible es aquel que asegura la satisfacción de las actuales generaciones sin perjuicio de la satisfacción de las necesidades de las próximas generaciones. Entonces, por ejemplo, inversiones que tienen inversiones ambientales que pueden tener un horizonte a 100 años, por ejemplo, para combatir el cambio climático. ¿A qué tasa de interés se descuenta? Es una de las grandes preguntas que hoy en día se hace la macroeconomía, porque si se descuenta una tasa de mercado, no se haría nunca esa inversión. Y hoy justamente muchos teóricos de la economía están diciendo, ojo, que si estamos pensando en las futuras generaciones, tenemos que pensar en tasas de descuento diferentes que reconozcan claramente el beneficio de las futuras generaciones y no tasas de descuento que normalmente están reconociendo la satisfacción de las necesidades de las presentes generaciones, que es básicamente, digamos, la tasa, toda la teoría que es sobre la tasa de interés. Pero ahí me estoy refiriendo a un tema que es de una enorme profundidad, en un sentido, pero que claramente tiene que responder la teoría de la famosa economía verde, ¿no?, desde el punto de vista macroeconómico. En Colombia y en la región amazónica tenemos unas políticas económicas muy bien diseñadas para destruir la diversidad biológica de la región amazónica. Seamos claros, en eso no hay que ponerse en medias tintas. Y es muy grave eso, porque la región amazónica representa muchas cosas, entre otras cosas la biodiversidad, pero en otras cosas el régimen de lluvias de buena parte del territorio colombiano, el régimen de lluvias de la Patagonia, el régimen de lluvias del sur de los Estados Unidos depende en buena parte de la región amazónica. Entonces, digamos, globalmente eso tiene un valor enorme. Y una de las cuestiones que hay que arreglar económicamente también en la economía verde es cómo le pagan los países desarrollados a los países de la región amazónica los servicios ecosistémicos de ese gran sistema. Pero evidentemente lo que estamos haciendo es una política que va a generar además un problema adicional, y es que con la deforestación de la región amazónica estamos emitiendo más gases de efecto invernadero y generando a su vez un problema mayor desde el punto de vista del calentamiento global.
Yo mencioné la región amazónica porque es un buen caso para que la gente entienda que no es economía verde. Pues no es economía verde lo que estamos haciendo en la región amazónica, porque estamos haciendo un sacrificio de un recurso natural global, de tal naturaleza que eso va a tener consecuencias muy graves para las presentes y las futuras generaciones en términos de disponibilidad de agua, en términos de disponibilidad de biodiversidad. Entonces ahí no hay minería que valga, si estamos hablando vis a vis la disponibilidad de agua del mundo para las presentes y futuras generaciones y el tema de la riqueza en diversidad biológica, no hay minería que justifique destruir la región amazónica como la vamos a comenzar a destruir en el caso colombiano. Bueno, Manuel tiene razón, además hay que pensar en la Orinoquia y en el Pacífico también, porque allí se están dando procesos de deforestación sumamente importantes y de minería de oro. Ojo. Bueno, volvemos a nuestro panel. Maricler, ¿usted qué opina de este marco que nos acaba de dar Manuel? Lo que creo es que absolutamente tiene razón, pero ya hay que llevar estas ideas a la práctica. Y para eso necesitamos, por supuesto, economistas, estudios, por supuesto también actores sociales y la sociedad civil, y también cambios de política y cambios de ley, reglamentos. Nora me preguntó hace poco, y es el punto muy interesante, que hay opciones para ustedes y para los recicladores del país que son de buscar una forma de mejorar su participación en la economía del país. Y no estamos hablando solamente de leyes ambientales que se pueden adoptar para facilitar y favorecer el trabajo que ustedes hacen, sino también estamos hablando especialmente de leyes económicas, marcos regulatorios, mecanismos, medidas de cumplimiento con la ley que sí se pueden adoptar. Pero, digo algo, antes de empezar con nuevas leyes y a la vez de empezar con nuevos marcos regulatorios, lo más importante es poder también reconocer que ahora existen leyes que son barreras al funcionamiento de ustedes. Obstáculos. Exactamente. Y estos obstáculos de vez en cuando es tan simple que cambiar un impuesto o cambiar un reglamento de cómo inscribirse como empresa, como dijo Claudia, las empresas B, o cambiar un subsidio que va a otro y no va a ustedes. Entonces, Nora, ustedes, por ejemplo, siguiendo lo que dice Maricler, ¿cómo podríamos empezar a tumbar esas barreras que no han permitido que ustedes realmente se consoliden como actores principales de la economía verde en Colombia? Sí, yo creo que hay una principal barrera, ella muy claramente lo planteó, en Colombia han habido trampas de pobreza para los recicladores y han estado basadas en normativas. Y yo creo sinceramente que en este momento tenemos un escenario muy propicio para que se haga justicia social con los recicladores y con todos los sectores populares y económicos que desde las bases aportan a la economía del país. Y es que efectivamente se usen, como ella muy bien lo plantea, los marcos regulatorios y normativos existentes y que se deje el desprecio de la organización, por ejemplo, de base, porque se cree que la organización de base es una organización estructurada para pedir limosna, cuando en realidad nosotros generamos riqueza. Eso es correcto, sí. Y entonces hay que hacer todo un cambio de imagen de la forma como los recicladores, ciudadanos de 150 tiempo completo, además porque el trabajo es un trabajo arduo, nos han estado colaborando a toda la ciudadanía y cuente con este programa, Nora, porque... Además, Margarita, porque lo que nosotros hemos hecho y muchas comunidades en el país, los pueblos indígenas, incluso mucha minería artesanal, lo que ha venido haciendo es una cultura del cuidado, ha introducido una cultura del cuidado que es más o menos lo que la economía verde debería promocionar. Y que no se la están pagando. No es el mundo el que está en peligro, somos nosotros los que estamos en peligro. Así es. Y cuando hablemos de barreras regulatorias y hablemos de medidas que se pueden adoptar, imagina si cada empresa, para que se apruebe un plan de negocio o para que se apruebe una inversión, tenía que mostrar que no estaba externalizando los costos ambientales, sino estaba tomando en cuenta y reciclando a cada producto que hacían. Deben estar trabajando con ustedes y deben estar completamente reevaluando sus programas y sus ideas y hasta los productos que venden.
Entonces, tomar en cuenta una economía que empieza desde el inicio al final y adoptar medidas regulatorias que facilitan el tipo de trabajo que ustedes hacen y que hacen más difícil los otros empresas que no están ayudando al medio ambiente, al desarrollo sustentable, sí es algo que se puede hacer. El costo de una inversión que tiene en cuenta y tiene que tomar en cuenta porque está vinculada, es vinculadamente requerido. Pero entonces, en ese grande. marco que dice Marie Claire, Claro. Claudia, ¿qué está haciendo usted como consultora del Ministerio de Ambiente? ¿Qué es lo que están haciendo en la estrategia de mercados verdes y de economía verde? Pues es muy interesante porque en Colombia sí se tenía una visión de generar, digamos, negocios verdes desde el 2000 y después, digamos, hubo un lapso en que no se pensó en el tema y realmente ahorita se está retomando desde las políticas públicas en el Ministerio de Medio Ambiente, rehaciendo el concepto de negocios verdes, que no es su tema porque el Ministerio no tiene que hacer los negocios verdes, pero tiene que plantear la Y regulación para promoverlos, claro. que se genere Sí. los negocios verdes. Y ahí, Margarita, me gustaría plantear el tema de las empresas B que comenta Marie Claire. Y básicamente, ¿qué son esas empresas? Y es casi que el cuarto sector de la economía. Son empresas que quieren ser las mejores empresas para el mundo y no las mejores empresas del mundo. Y que parten de Para una el base... mundo y no del mundo. Exactamente. Pequeña diferencia. Pequeña diferencia. Y parten de un tema legal. Parte del tema de la constitución real de las empresas en donde tienen que dar beneficios financieros a sus accionistas. Y si no lo hacen, generan un detrimento patrimonial a sus accionistas. Y esa es la concepción. Y por tanto, las empresas solo le dan el 1% a los temas ambientales y sociales porque el resto es detrimento patrimonial. ¿Sí? Estas empresas lo que quieren es reevaluar la forma en que se generan las empresas desde la legalidad. Yo creo mi empresa para generar beneficios ambientales y sociales, para utilizar el poder del mercado para generar beneficios ambientales y No sociales. solamente para el lucro propio y que los otros, ¿qué importa? Exactamente, y la definición de éxito entonces es un éxito totalmente diferente, pero lo hago obligatoriamente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay 11 estados que cambiaron su legislación para que las empresas se registren como empresas B. Y lo que estamos haciendo ahorita con el sistema B es hacer ese mismo sistema para Chile, Argentina, Colombia, Brasil, para empezar. Por ejemplo, en Chile ya el ministro de Economía está generando la ley Empresas B para que las empresas empiecen desde el principio. Y lo que hemos encontrado es que hay un espíritu B en muchas empresas que ya están constituidas. Lo que hablan ahorita es totalmente un espíritu B, es decir, lo que ellos tienen. Entonces que le den la categoría eso. B y ustedes inauguren esa categoría en La Colombia. primera categoría para los recicladores en Colombia Pues es empresa claro. B. Exactamente. Entonces Yo que el creo sería ministerio le haga ese absolutamente. reconocimiento al gremio de los recicladores. Tenemos que empezar con pilotos que precisamente le den ese reconocimiento. Absolutamente, y hay muchas otras empresas a lo largo del país que tienen ese espíritu y lo que estamos encontrando es que son casos aislados. Lo que queremos es que esto sea la tendencia y realmente lo que estamos viendo es que esto es la tendencia mundial. Es totalmente otra forma de entender desde los negocios y desde el mercado lo que podemos hacer por el ambiente y por el planeta. Es ¿Ustedes se dan cuenta? reconceptualizar la rentabilidad. Sí, y el nuevo normal, Sí. para que los demás se queden atrás. Y la nueva economía, la economía real, empieza a funcionar bien. Y hay un punto que quiero tocar, que acabas de mencionar, pero hasta lo quiero ampliar. No es solamente local, no es solamente en el país, sino también ver cómo es que las medidas comerciales que nosotros vamos promoviendo con mucho esfuerzo en los acuerdos comerciales y en el OMC, con toda esta inversión del Estado y de los países. Perdón, Marie Claire, para muchos abrir televidentes dicen que es OMC porque hay gente que no sabe ese acrónimo. la Organización Mundial de Comercio, que está basada en Ginebra, pero exacto. se construye muchos Construye la países del mundo. política macroeconómica, de la Exactamente, cual hablaba Manuel Rodríguez. como dijo Manuel. Así es. Entonces, lo que estamos viendo ahora es cómo es que estos nuevos tratados de comercio pueden favorecer tanto a la responsabilidad de las compañías, las empresas B y los que están trabajando en eso, pero también a la economía verde, hasta directamente con algunos servicios ambientales y algunos productos más ecológicamente y socialmente sanos. Y hemos visto en los nuevos tratados que se están ahora negociando estado a estado que sí se puede hacer. Esto no es algo difícil. Se incluye Pero dentro voluntad del política, tratado. ¿no?
y que los tomadores de decisión entiendan de qué estamos hablando, porque, como decía Dolores Barrientos ayer, en la reunión de ministros muchos de ellos no sabían de qué estaban hablando y no tenían claro el concepto de economía verde, o de las economías verdes. Uno de los mejores ejemplos que nosotros hemos estudiado hasta ahora desde nuestra organización internacional es el ejemplo del nuevo tratado de Colombia y Perú con la Unión Europea, y tiene hasta capítulos enteros sobre cómo promover economía verde y mercados de carbono. Bueno, ustedes pueden ver que en este panel tenemos unas mujeres expertas de en distintos temas, pero enfrentándose al tema de la economía verde. Ustedes pueden escribirnos, además nos interesan sus comentarios y sus preguntas y ellas estarán en disposición también de responderles. Escriban al canalcapital.gov.co, Su Madre Naturaleza, y abajo ustedes verán que hay comentarios. Nos encantará que nos manden muchísimos comentarios sobre este tema. Y acuérdense también, antes de que vayamos a una pausa, que este programa también pasa los sábados de 1 a 2 de la tarde. O sea, viernes 8:30 de la noche, sábado 1 de la tarde. Y encantadísimos de que nos escriban. Ya volvemos. Del sinnúmero de actividades que hay en Bogotá, está la exposición en Maloca sobre un tema que atañe a la economía verde, y es un ejemplo, el ejemplo de Moravia en Medellín, aquello que fue un basurero a cielo abierto y que con organizaciones comunitarias y universidades se logró hacer, y por supuesto el área metropolitana Valle de Aburrá y la alcaldía de Medellín, un gran proyecto de transformación urbanística que beneficia ambientalmente a sus ciudadanos. Veamos esta nota y se van a dar cuenta por qué. En Maloca, el Centro Interactivo de la Ciencia en Bogotá, se está presentando Reciclar Ciudad, Moravia, un proceso de transformación en Medellín. Una exposición que visibiliza que a través de la participación de la ciudadanía y las entidades públicas y privadas se puede fomentar el desarrollo humano sostenible. Moravia era un antiguo botadero de basuras que tenía la ciudad de Medellín, un botadero a cielo abierto. A partir de este botadero se fue constituyendo una población subnormal que vivía del reciclaje. En el año 2000 más o menos comenzamos un proceso, un proyecto de transformación. En este proyecto participan todas las entidades gubernamentales, la alcaldía de Medellín, el área metropolitana y las principales universidades de la ciudad. En el ámbito del proyecto de recuperación socioambiental de Moravia, incorporamos en el año 2010 la exposición Reciclar Ciudad. Esta exposición estuvo por primera vez en el ámbito de la 7ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, expuesta en el Museo de la Ciencia de Medellín, en el Parque Explora. Y ahora ha sido acogida por la Corporación Maloca, Museo de la Ciencia de la Ciudad de Bogotá, para, digamos, de alguna manera dar a conocer este caso que podría ser replicable o podría ser modelo a seguir para la transformación de áreas urbanas degradadas. Estamos invitando a todas las personas de Bogotá para que vengan a Maloca y observen la exposición Reciclar Ciudad, el ejemplo de Moravia, un proceso de transformación de ciudad. Esta exposición estará en Maloca hasta el día 15 de noviembre. Bueno, como ustedes ven, muy invitados a Maloca para que vean lo que es un esfuerzo comunitario e interinstitucional para un ejemplo de economía verde que sale de abajo hacia arriba. Esto además también con colaboración de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ahora volvemos a nuestro panel. Nosotras, hoy es un panel de mujeres, como ustedes verán, aquí hay equilibrio de género, a veces tenemos hombres, solo hombres, otras veces mujeres, así que volvemos a Marie Claire, ¿por qué no vamos a redondear para este programa? Después haremos otros programas porque nos interesa muchísimo seguir ampliando esto y llevar este programa además a América Latina, a otras ciudades donde ustedes estén trabajando y de habla hispana. Entonces, ¿qué mensaje tienes para la teleaudiencia bogotana y colombiana frente a esta construcción de las economías verdes? Es supremamente posible.
y es necesario. Y lo que hemos visto es no solamente cambios en el derecho ambiental y cambios en las políticas, pero también hasta una revalorización de la naturaleza dentro de la economía, tomándolo en cuenta en vez de verlo como externalidad. Y esto significa cambios chiquitos y grandes en las políticas, en el modelo de gobernanza, en la forma de participar de todos y también en las leyes y las medidas de cumplimiento. Pero no es tan difícil que nosotros pensamos. Es cuestión de poder ver una barrera, ver una oportunidad y actuar para que la ley y los reglamentos y las formas de participación y las políticas empiecen a promoverlo, empiecen a deshacer los subsidios a lo malo y rehacer y hasta aumentar los subsidios a lo bueno. Y especialmente cuando hablamos de valorizar a la naturaleza y reentender qué queremos de nuestros recursos naturales. Hay mucho que hacer. Colombia tiene cosas que compartir con el mundo y por eso estoy aquí, pero también yo creo el mundo tiene mucho que quiere hacer con Colombia. Y con Bogotá. Especialmente. Muchas gracias. Y sobre todo algo que usted dice, y quiero concatenar esto con Nora y con Claudia, que en cómo hemos avanzado en la valoración de nuestros ecosistemas, la valoración de la prestación de servicios de los ecosistemas, porque realmente lo que nos han presentado es que hay un deterioro progresivo, que tenemos que frenar ese deterioro. ¿Estamos valorando eso, Claudia? No, absolutamente no. Yo creo que yo concuerdo mucho con lo que dice Manuel Rodríguez. Es decir, Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad. Somos una de las potencias en agua del mundo. Tenemos suelos fértiles, tenemos climas diferentes, tenemos 2 océanos y sin embargo basamos nuestra economía y nuestras locomotoras en lo que no es, digamos, el capital natural, que son formas superiores de capital. Inclusive el capital social, que son formas superiores de capital, y queremos simplemente traer capital físico y capital financiero como si eso nos hiciera ricos. Y realmente lo que se ha dado cuenta el mundo es que simplemente con tener plata no vamos a ser más ricos. Lo que tenemos es que valorar estas formas superiores de capital. Inclusive países que no tienen estas formas de capital han hecho economías mucho más progresivas, economías en que donde no tienen ni agua ni biodiversidad han generado capital humano. Entonces yo creo que aquí el desarrollo sostenible sí se debe entender desde ese balance adecuado de las diferentes formas de capital, y siendo Colombia uno de los países más ricos del mundo en formas de capital superiores, las deberíamos aprovechar en generar un país absolutamente, digamos, provisor de servicios ecosistémicos, como tú dices, Margarita. Bueno, esto es un mensaje también para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nosotros queremos con este programa que este mensaje les llegue a los decidores del ministerio y de otros ministerios que manejan obviamente el tema ambiental, como todos los de las locomotoras, y en especial al Ministerio de Minas y Energía, porque estamos muy conscientes de la preocupación que tenemos con la locomotora minera. Norita Padilla, usted que ha sido una abanderada del tema del reciclaje y de la forma como se han desvalorado los recursos, el recurso que ustedes manejan, ¿cómo podríamos darle un valor para que la gente entienda que el material que ustedes manejan es un recurso y no un residuo? Sí, gracias, Margarita. Yo quisiera no irme de este programa sin dejar 2 mensajes a la ciudad y al administrador de la ciudad, al alcalde Petro. El primero es que efectivamente el cambio que tiene que dar al país es hacia máximo aprovechamiento. Que cada vez, cuando hablamos de basura cero, estamos hablando de que en lo posible nada se entierre y que mucho se aproveche. Y la segunda cosa muy importante, sin la cual, si me voy de este programa sin decir esto, no me perdonarían mis compañeros recicladores, es que el alcalde tiene en este momento en sus manos la posibilidad de concretar la justicia social con los recicladores. ¿Cómo? ¿Cómo? Él tiene la posibilidad en este momento de entrar a remunerar las toneladas que recogen los recicladores. Está en las manos del alcalde tomar esa decisión. Bueno, señor alcalde Petro, aquí tiene un mensaje directamente del gremio de los recicladores. Esperamos que en próximo programa lo podamos tener aquí para que usted nos pueda responder con el gerente de la UASP que esto efectivamente es una realidad y que entramos de frente como Bogotá, que estamos muy orgullosos nosotros bogotanas y bogotanos de ser abanderados de la economía verde en Colombia. Entonces vamos ahora, para terminar este programa, mandarle un mensaje. Cada uno de ustedes en un minuto mande un mensaje al ministro de Ambiente. De mi parte, me encantaría trabajar más con ustedes
y me encantaría también que podamos compartir a través del mundo todo lo que Colombia ha aprendido y también ayudar para que la economía verde aquí en Colombia sea algo mucho más grande, más real cada vez. Gracias. Claudia. Ministro, usted tiene en este momento en sus manos un país inmensamente rico en recursos naturales, en gente capaz, y tiene evidentemente esa dualidad de hacer que las locomotoras llamadas también sean un factor de la economía. Yo creo que la economía verde, el mensaje de generar la mejor opción para el planeta es lo que usted debe pensar, y en sus manos está. Nora Padilla. Bueno, yo creo que de los recicladores mantener el mensaje que entramos en una era del cuidado y que las políticas públicas pueden promover esa era del cuidado y que la responsabilidad que tenemos, no ni siquiera con las futuras generaciones, sino con las actuales. Está en nuestra mano la responsabilidad de conservar lo que tenemos. Bueno, pero antes de que se me olvide, y me parece muy importante, no hemos hablado del papel de las comunidades indígenas y las minorías étnicas. Y en próximo panel vamos a tener aquí a dos personas muy especiales, representante de comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y otro del macizo colombiano de Guambiano. ¿Y ustedes qué mensaje le darían a las comunidades indígenas que han sido también unos abanderados de la economía verde por el papel que juegan naturalmente su cultura en el cuidado de la naturaleza? Marie Claire. ILO tiene clarísimo la necesidad de respetar a los derechos humanos, incluso especialmente los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas y los más vulnerables de este mundo. Entonces, que esta economía verde no solo incluye, pero celebra y apoye a los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales de las indígenas, el mundo está mirando que sea posible eso. Bueno, te tenemos como interlocutora en Europa para que todo ese trabajo que hagan las comunidades indígenas en todo este contexto, vamos a mandarle la información para que se haga ese reconocimiento internacional de Bogotá, del programa y de esta plataforma de diálogo con distintos actores sociales para la economía verde. Nora, ¿qué mensaje envía? Yo creo que ellos primero son los maestros del mundo, nos han enseñado todo el tiempo cómo se cuidan las fuentes de agua, cómo es ese proceso de armonía entre la convivencia humana y la naturaleza. Yo creo que ahí tenemos una escuela muy importante que cuidar. Y que aprender tanto de ellos, de esas comunidades. Claudia. Yo estoy totalmente de acuerdo, el mensaje no es de mí para ellos, sino yo quiero aprender. Yo quiero seguir aprendiendo de los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo quiero que a nosotros, los hermanos menores, nos digan cómo es que debemos entender este cambio, porque es que no lo hemos entendido. Y lo mismo, pues, todas las comunidades del macizo y todas las comunidades de Colombia, que además somos un país riquísimo en culturas indígenas que nos tienen mucho que aportar. Entonces mi mensaje es más para la ciudadanía. Oigamos porque ellos sí nos están enseñando mucho. Así es. Como ustedes ven, estamos muy abiertos a seguir aprendiendo sobre todo de las comunidades y resguardos indígenas de Colombia y del mundo. Vamos entonces a cerrar este programa con unas ganas enormes de seguir trabajando el tema y los invito a que nos escriban al programa Su Madre Naturaleza en el canal capital.gov.co. Es un placer seguir aquí en el Jardín Botánico, en este maravilloso lugar que nos inspira una gran paz y para esta paz del país, de Colombia. Les habló Margarita Pacheco. Hasta pronto.